Hola a todos, mi nombre es Merian Gómez González, soy residente en Neurología de la Universidad Simón Bolívar y hoy vamos a dar inicio al módulo de neuroinfecciones con el tema meningitis. Esta será la agenda a lo largo de la charla, primero una breve introducción, luego definición, etiología, fisiopatología, presentación clínica, ayudas diagnósticas y finalmente vamos a adentrarnos más a la meningitis. Lo primero va a ser en general, va a ser un enfoque general de un paciente que consulta en el cual vamos a sospechar una neuroinfección. Y hacia el final de la charla ya nos enfocaremos específicamente en los pacientes a los que se le ha dado la impresión diagnóstica de meningitis. Bueno, como les mencioné, vamos con una introducción. Las neuroinfecciones pueden afectar cualquier parte del neuroeje y hacen parte de muchos de los diagnósticos diferenciales que se tienen que tener en cuenta en todas las patologías que presentan manifestaciones neurológicas. La neuroinfección va a cambiar de nombre o denominación según el sitio del sistema nervioso al cual estén atacando. Por ejemplo, si hay afectación de las meninges, va a recibir el nombre de meningitis, encefalitis en cuanto a la afectación del tejido cerebral. Ya cada una irá en particular a denominarse según esto: lesiones cerebrales multifocales o focales, neuropatías, mielopatías, radiculopatías, trastornos de la unión neuromuscular y miopatías. Iniciaremos entonces con la definición. ¿Qué son las neuroinfecciones? El sistema nervioso central puede infectarse por varios microorganismos como virus, bacterias, hongos, helmintos, protozoos, y esto va a atribuir las distintas etiologías a la neuroinfección. Va a ser bacteriana, vírica, parasitaria o fúngica según el microorganismo causante de la infección. Bueno, iniciemos con las distintas etiologías que acabamos de describir. Uno de los microorganismos que puede infectar el sistema nervioso son los virus. Los virus están compuestos de material genético rodeado por una cubierta proteica, que es conocida como cápside, y requieren la maquinaria celular de otro microorganismo, de otro organismo en realidad, para replicarse. Y se clasifican según su material genético en ADN o ARN y posteriormente según su familia morfológica. Del lado izquierdo tienen un cuadro al que pueden revisar en el que están descritos los virus que infectan el sistema nervioso central, la patología que causan al infectar el sistema nervioso central y el tipo de virus según su material genético y características morfológicas a las que pertenecen. Por ejemplo, el virus del herpes simple puede infectar el sistema nervioso central y causar una encefalitis vírica. El virus de la varicela zóster puede causar una encefalitis por varicela zóster. El virus del nido occidental puede causar una encefalitis por virus del nido occidental y así. En cuanto a las bacterias, son organismos procariotos, es decir, que son unicelulares, que no tienen organelos ni núcleos, y ellos van a estar clasificados según la tensión de su pared celular en gram positivos o gram negativos. Otra de las características que entra a clasificarlos es su morfología en cocos, bacilos, diplococos. También se clasifican por su metabolismo en anaerobios y aerobios y según las otras características ya puntuales de cada una de las bacterias. En los cuadros que tienen a su derecha, en el primero están las distintas bacterias que infectan el sistema nervioso, las que más comúnmente infectan el sistema nervioso, no las únicas, y su clasificación según su coloración de Gram, su morfología y su metabolismo. Es crucial recordar y aprendernos esto quizá no parezca tan importante. Sin embargo, a veces lo único con lo que contamos al momento de nosotros
realizar una punción lumbar o lo más rápido con lo que contamos es una coloración de grano. Y si nosotros notamos en una coloración de grano un líquido cefalorraquídeo que están creciendo diplococos gram negativos, ya podemos orientar nuestra impresión diagnóstica, que es una Neisseria meningitis, la causante de la infección. Y abajo tienen las distintas bacterias con las patologías que generan en el sistema nervioso central y el tipo de bacteria según su clasificación. Tenemos los hongos, que son organismos eucariotos, es decir, estos sí contienen organelos y otras membranas nucleares y se clasifican como levaduras, mohos o dimórficos u hongos dimórficos. En el lado izquierdo están los hongos que más comúnmente infectan el sistema nervioso central y las patologías que van a generar, así como su clasificación según el tipo de hongo. Los parásitos se clasifican en protozoos y helmintos. Los helmintos son gusanos multicelulares y los protozoos son organismos unicelulares. En el cuadro derecho están los principales parásitos que infectan el sistema nervioso y las enfermedades que estos generan. Continuamos con la fisiopatología. Algo fundamental que debemos conocer para entender la fisiopatología de las neuroinfecciones son las vías de diseminación, que son todos los mecanismos por los cuales estos gérmenes que acabamos de describir se valen para lograr llegar al sistema nervioso central. Una es la invasión directa del tejido neural. Esto puede ocurrir debido a traumatismos penetrantes del cráneo, procedimientos quirúrgicos o incluso a punciones lumbares contaminadas. En resumidas cuentas, cualquier ruptura de las barreras físicas naturales del cuerpo que exponga el sistema nervioso a patógenos puede resultar en una infección directa del tejido. La difusión por continuidad o extensión local quiere decir que los gérmenes pueden llegar al sistema nervioso desde las estructuras anatómicas cercanas a través de la propagación directa. Esto puede ocurrir por infecciones de los senos paranasales, del oído medio, osteomielitis que afecten los huesos del cráneo, pueden ser una de las fuentes de diseminación a través de los nervios periféricos o conocido como difusión neuronal retrógrada. Hay algunos virus que pueden viajar a lo largo de los nervios periféricos hasta alcanzar el sistema nervioso central. Algunos ejemplos son el virus del herpes simple y el virus de la rabia. Ellos se ha descrito que utilizan estos mecanismos, logran infectar los nervios periféricos y viajan hacia el cerebro a lo largo de los axones neuronales mediante el transporte axonal retrógrado. La diseminación hematógena, que es la vía más común conocida y descrita, los patógenos pueden invadir el sistema nervioso a través de la barrera hematoencefálica. Los microorganismos pueden viajar de la sangre, en la sangre, desde los sitios de infección primaria, que pueden ser el tracto gastrointestinal, urinario, las vías respiratorias, hasta alcanzar el cerebro o las meninges. Sin embargo, el sistema nervioso tiene unos vasos sanguíneos y meninges y distintas barreras de protección para evitar que estos microorganismos logren invadir. Sin embargo, en algunas ocasiones estos sistemas fallan y por esto pueden generarse las neuroinfecciones. Otra es la disfunción a través de los plexos coroideos. Los plexos coroideos también son estructuras que tienen algo de participación en la protección del sistema nervioso. Su principal función son la producción de líquido cefalorraquídeo y los patógenos pueden llegar al líquido cefalorraquídeo a través de la sangre y luego infectar el sistema nervioso a través de los plexos coroideos. Bueno, así como ya describimos de todas estas vías de diseminación que poseen los microorganismos para acercarse e invadir el sistema nervioso central, el sistema nervioso central tiene unos mecanismos de protección. El parénquima del sistema nervioso está protegido de la circulación periférica
a través de varias estructuras vasculares altamente especializadas. Entre estas se incluyen la barrera hematomeningia, la barrera entre el líquido cefalorraquídeo y sangre y la barrera hematoencefálica, que es quizás la más descrita. A nivel de las arterias cerebrales, la barrera hematoencefálica está compuesta por células endoteliales que están conectadas por algo conocido como uniones estrechas, a las cuales vamos a adentrarnos un poco más adelante. Estas están cubiertas por múltiples capas celulares, desde múltiples capas de músculo liso y de glía que forman o está formada por los pies de los astrocitos. Específicamente a nivel capilar, las células endoteliales están envueltas por algo conocido como los pericitos. Estos están incrustados en la membrana basal endotelial. En las vénulas postcapilares, al igual que en los capilares, también están rodeadas por pericitos, bastante similar, pero tienen un espacio perivascular agrandado. Las células endoteliales leptomeningias que forman la membrana basal, al igual que la vasculatura cerebral, están conectadas por uniones estrechas y envueltas a su vez por células musculares lisas vasculares, pero carecen de cobertura en los pies terminales de los astrocitos. El plexo coroideo, que ven graficado en la imagen con la letra B, se localiza en los ventrículos cerebrales. Como ya mencionamos, su principal función es la producción del líquido cefalorraquídeo. Pero las células epiteliales del plexo coroideo también establecen una barrera adicional del sistema nervioso central, conocida como barrera líquido cefalorraquídeo sangre. Estas tienen o expresan uniones estrechas epiteliales. Tanto la vasculatura dural como la del plexo carecen de uniones estrechas. Estas están fenestradas, lo que permite el paso de células macromoléculas desde la circulación periférica al tejido circundante. Por esto es una de las partes como más vulnerables por las cuales un microorganismo puede invadir el sistema nervioso central. Bueno, ¿qué es la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es una membrana selectivamente permeable que regula el paso de moléculas desde el torrente sanguíneo al sistema nervioso. Ella evita que todos los componentes neurotóxicos del plasma de las células sanguíneas y los patógenos ingresen al cerebro, pero al mismo tiempo regula el transporte de moléculas hacia y desde el sistema nervioso central y de esta forma logra mantener muy controlada la composición química neuronal. Sin embargo, hay estados patológicos en la que hay disfunciones de la barrera hematoencefálica y provoca fugas de los componentes sanguíneos dañinos del sistema nervioso del plasma hacia el sistema nervioso. Hay dos grupos celulares importantes que son las células vasculares y las células neuronales o gliales. Actúan en conjunto para mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. Esta imagen que ven en sus pantallas es lo que se conoce como la unidad neurovascular. Esta unidad neurovascular comprende células vasculares, que ya hemos mencionado brevemente antes, que son células endoteliales y células murales, como los pericitos en los capilares, vénulas y arteriolas, y células de músculo liso en arteriolas, arterias pequeñas y venas, y células gliales como los astrocitos, microglía y oligodendrocitos. A nivel de las arterias penetrantes, que es lo que se logra ver hacia la parte izquierda del recuadro, las células endoteliales forman la capa interna de la pared del vaso. La membrana basal, si me siguen, que se encuentra señalada en la gráfica de la izquierda, se separa del endotelio por tres capas de músculo liso que están envueltas por pía madre. Está también delimitado el espacio de Virchow Robin, que se encuentra entre la pía madre y la glía, formada por los pies terminales de los astrocitos. A nivel ya más arteriolar, las células de músculo liso se reducen, ya no van a ser tres capas como mencionamos antes, sino que una sola capa. Pero el endotelio, la capa endotelial, sí muestra toda una continuidad con el endotelio de las arterias y los capilares penetrantes.
Hacia el recuadro del lado derecho, si ven, hace un zoom en los capilares. En estos capilares, los pericitos y las células endoteliales comparten la membrana basal. Tanto en la pared arteriolar como en la capilar, esas están cubiertas por los pies de los astrocitos. La barrera hematoencefálica está ubicada centralmente en toda esta unidad neurovascular y está formada por una monocapa de células endoteliales que están herméticamente selladas y se extienden a lo largo de todo este árbol vascular y expresan una baja permeabilidad paracelular y transcelular en los capilares cerebrales. Que hacemos un zoom en el endotelio. Esto sería lo que observaríamos. Podemos observar cómo están conformadas estas uniones estrechas que tanto hemos mencionado y vemos esto que está acá. Están formadas por varios tipos de proteínas. Las que están más arriba en su pantalla son las más cercanas a la membrana vasolateral. Estas consisten en la caderina endotelial vascular y moléculas de adhesión celular endotelial plaquetaria 1 o PICAMS 1. Las uniones de las hendiduras incluyen la conexina 30 y 43, CX30 y 43, como pueden ver en pantalla. Y más cercana hacia la membrana apical, hay dos de las proteínas que más se han descrito como las principales, que es la claudina 1, 3, 5 y 12 y la ocludina. Estas limitan la difusión paracelular de solutos y de iones a través de la barrera hematoencefálica. Esta pérdida de claudina se ha descrito en asociación con degradación de la barrera hematoencefálica en algunos trastornos neurodegenerativos. La sonula occludens 1, 2 y 3 se une a la claudina y la ocludina y se unen a filamentos de actina y vinculina en el citoesqueleto. La distrofina funciona como un andamio que recluta esta actina y mantiene esa red de citoesqueleto endotelial. Al ser tan delimitado esta unión estrecha o este filtro, la barrera hematoencefálica también tiene que valerse de un sistema de transportadores para poder movilizar las moléculas que son necesarias sin que esto represente permitir el acceso de gérmenes al sistema nervioso. Por eso el endotelio posee un sistema de receptores y transportadores. Esta imagen pues, más abrumadora que se vea son los principales sistemas de transporte de la barrera hematoencefálica. Lo que está coloreado de fondo como rojizo es lo que conocemos como el transporte mediado por portadores de solutos. En la barrera hematoencefálica, los dos principales sistemas de transporte son el transporte mediado por los portadores de solutos y el transporte mediado por receptores. También está el transporte de flujo activo y el transporte de iones. Entonces, lo que está coloreado en rojito, como les mencioné, es el sistema de transporte mediado por solutos. Estos median el transporte de carbohidratos, de aminoácidos, de hormonas, ácidos grasos, aniones, cationes, vitaminas, con una especificidad y direccionalidad en sustrato que es bastante precisa. El sistema que está coloreado en amarillo es el sistema mediado por receptores. Estos transportan proteínas que incluyen la transferrina, la insulina, leptina, vasopresina, entre otras. El que ven coloreado en morado es el flujo activo. Este incluye transportadores de unión a ATP, que estos transportan principalmente fármacos conjugados de fármacos. Y el que ven coloreado en verde es el transporte de los iones, que pues evidentemente se encarga del movimiento del sodio, del potasio, del cloro, entre otros. Iniciamos entonces con las manifestaciones clínicas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo orientar nuestra impresión diagnóstica. ¿Cuándo se debe considerar que estamos ante una infección neurológica? Al igual que con todos los razonamientos diagnósticos en cualquier área de la neurología, las consideraciones clave incluyen la identificación y la localización del síndrome.
la evolución temporal, los signos y síntomas asociados, el contexto específico de cada uno de los pacientes, incluidos importante, sus antecedentes médicos, sus antecedentes de exposición, antecedentes de viajes, son cosas cruciales que siempre hay que interrogar en los pacientes. La presentación clínica de una infección concreta del sistema nervioso va a depender de varias cosas, de la patogenia, de la diseminación al sistema nervioso, de la virulencia del agente etiológico y del área específica del sistema nervioso que este agente está atacando. La mayoría de los pacientes con infecciones del sistema nervioso central presentan características clínicas típicas, pero bastante inespecíficas, como fiebre, cefalea, alteración del nivel de conciencia o déficit neurológico focales. Pero como ya mencionamos, todos estos hallazgos son bastante inespecíficos e incluso no todos los pacientes con infecciones del sistema nervioso desarrollan estas manifestaciones clínicas. La probabilidad de que aparezca cualquier signo clínico específico depende del síndrome del sistema nervioso que cause el agente infeccioso. Entonces, importante describir cada uno de los características puntuales que acabamos de mencionar para lograr orientar adecuadamente nuestra impresión diagnóstica. En cuanto al curso temporal, en términos generales, la mayoría de las infecciones virales y bacterianas se presentan en forma aguda, emergiendo o evolucionando en horas o días. Por el contrario, los hongos, las infecciones por micobacterias, espiroquetas y parásitos generalmente se presentan de forma más subaguda o crónica. Sin embargo, hay excepciones, como son algunos casos específicos. Los casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus de JC se presentan de forma más subaguda en vez de aguda. Las mielopatías, generalmente la paraparesia espástica tropical por el HTLV1, se presenta de forma crónica. Ciertas complicaciones directas del virus de inmunodeficiencia humana, como las neuropatías o trastornos neurocognitivos o mielopatías, se presentan de forma más crónica. Las infecciones por hongos y micobacterias y la neurosífilis puede presentarse de forma aguda si causan convulsiones como meningitis por hongos o tuberculosis, o ataques cerebrovasculares como en la sífilis meningovascular. Y las infecciones parasitarias pueden presentarse de forma aguda como la neurocisticercosis que puede generar convulsiones en los pacientes. O la esquistosomiasis que puede generar también mielopatías agudas. Entonces sí hay que tener como el esquema general que bacteriano, viral, es un poco más agudo, pero no olvidar las excepciones que acabamos de mencionar. Los síntomas característicos de las neuroinfecciones, principalmente de la meningitis infecciosa aguda, incluyen fiebre, cefalea, rigidez de cuello y alteración del estado mental. Sin embargo, no se puede confiar que estas características clásicas, porque algunas pueden estar ausentes, particularmente en adultos mayores, en bebés o en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que estén tomando analgésicos antiinflamatorios. En una revisión sistemática, la cefalea estuvo presente solo en el 50% de los pacientes con meningitis aguda, a diferencia de lo que podríamos pensar. Y la fiebre solo en un 85%. La triada conocida de fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental solo estuvo en el 42% de los pacientes, aunque el 95% de los pacientes tenían dos de estos síntomas, no la triada completa. Los signos clásicos tan conocidos de meningismo, el de Kerdin-Brudzinski, ellos son muy específicos, pero son muy poco sensibles. Aparte de conocer bien los síntomas clínicos clásicos específicos, el comportamiento temporal, hay que hacer un examen físico minucioso y completo en los pacientes.
Los cambios cutáneos nos pueden orientar hacia el germen causal de la neuroinfección, por ejemplo, las erupciones petequiales o purpúricas en la meningitis meningocócica, la erupción vesicular respeta dermatomas del zóster, la erupción en dianas de la enfermedad de Lyme o las placas hipopigmentadas en la enfermedad de Hansen. La fiebre también es una indicación obvia de infección del sistema nervioso, pero puede estar ausente en algunas áreas del sistema nervioso. A veces en algunos pacientes con absceso cerebral no presentan fiebre, en pacientes inmunocomprometidos, donde hay una respuesta inflamatoria inadecuada, o como ya mencionamos, en lactantes o en adultos mayores. Las alteraciones oculares también pueden estar asociadas a patologías específicas, como la pupila de Argyll-Robertson en la neurosífilis, la retinitis por citomegalovirus, la mácula, la estrella macular en la bartonella y los quistes subconjuntivales o retinianos en la neurocisticercosis. Esto nos recuerda la importancia de hacer un adecuado fondo de ojo, porque nos puede orientar hacia el microorganismo causal. La otitis y la sinusitis pueden asociarse también a meningitis y pueden observarse afectación de los senos paranasales, también en infecciones como mucormicosis. Es muy importante el contexto específico del paciente, como ya mencionamos. Sus antecedentes patológicos son cruciales. En los pacientes inmunocomprometidos específicamente debe existir un alto grado de sospecha, porque ellos no presentan una clínica tan florida como puede presentarlo un paciente sano o no inmunocomprometido. Específicamente los pacientes con diagnóstico de VIH que tengan determinado recuento de CD4, esto nos puede orientar a predisposición a ciertas infecciones neurológicas. La meningitis criptocócica y la leucoencefalopatía multifocal progresiva se ven más en pacientes con recuentos de CD4 de menos de 200 células. Toxoplasmosis y linfoma primario asociado al virus del Epstein-Barr en pacientes con CD4 inferior a 200. Y la encefalitis y radiculitis por citomegalovirus más común en pacientes con recuentos de CD4 inferiores a 50 células. Un historial médico de traumatismo craneoencefálico podría generar sospechas sobre si se trata de una fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que puede predisponer a los pacientes a la meningitis. Los pacientes que se han sometido recientemente a neurocirugías pueden tener riesgo de meningitis adquiridas en el hospital o empedema subdural por estafilococo o bacilos gram negativos como pseudomonas. Los dispositivos permanentes, como las derivaciones ventriculoperitoneales, pueden infectarse, más comúnmente por flora de la piel, como un Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus aureus, y bacterias gram negativas. Conocer y preguntar sobre la procedencia del paciente, interrogando los gérmenes que son endémicos en esa área donde se encontraba. La enfermedad de Lyme es más común en Europa y en regiones de Estados Unidos, no es tan común en nuestro medio. El histoplasma en Estados Unidos, específicamente en Ohio y en Mississippi, en Centro y en Sudamérica, y en el sureste asiático y en el África meridional. La blastomicosis en Estados Unidos también es más hacia Ohio y Mississippi y a la región de los Grandes Lagos. El HTLV1, que es, como ya mencionamos, causa de paraparesia espástica tropical, es más endémico en Caribe, en el Caribe, en América del Sur, en Japón y en África Occidental. Neurocisticercosis es más común, bueno, tiene una distribución global, pero se observa más comúnmente en América Central, América del Sur, en el Caribe, en África y en Asia. La exposición específicamente
por ejemplo, a los animales, es importante indicarla. La exposición en los gatos está más relacionada con toxoplasmosis o bartonella, en porcinos con neurocisticercosis, la exposición a alimentos como leche no pasteurizada, a brucelosis y listeria o alimentos enlatados como botulismo. Si el paciente manifiesta o se interroga que hay actividades, exposición a actividades al aire libre, pensar más en enfermedad de Lyme o algún arbovirus, en natación en agua dulce, por Naegleria fowleri o esquistosomiasis, en los pacientes consumidores de drogas subcutáneas o inyecciones endovenosas, algo que se conoce como el skin popping, que es del botulismo por heridas. Bueno, ahora entrémonos un poco en las ayudas diagnósticas. Una de las ayudas diagnósticas de las que nos podemos valer son las neuroimágenes y dentro de las neuroimágenes la tomografía de cráneo puede obtenerse rápidamente y está disponible. Aunque la tomografía de cráneo sin contraste puede ser inadecuada para distinguir la mayoría de las lesiones infecciosas de los procesos neoplásicos o vasculares, puede identificar algunos rangos, por ejemplo, característicos de la neurocisticercosis, por ejemplo, si se encuentra en etapa vesicular o nodular, o se ha identificado que en la tomografía sin contraste se puede identificar hallazgos de leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes inmunosuprimidos, porque hay una propensión de esta infección hacia la sustancia blanca yuxtacortical y al pedúnculo cerebeloso medio. Esto podría observarse en la tomografía. En las tuberculosis meningias hay una hiperdensidad basal de la cisterna en la tomografía sin contraste y la combinación de hidrocefalia, de infarto y de realce meningio basal resultaron ser 100% específicas para meningitis tuberculosa, específicamente en un grupo de niños de Sudáfrica. Si tenemos la posibilidad, la resonancia magnética, en caso de que requiramos un estudio de imagen, va a ser nuestra elección. Aquí hay un cuadro en el que nos pueden guiar hacia qué hallazgos específicos están relacionados a qué infecciones específicas. Por ejemplo, la hiperintensidad en FLAIR si está en lesiones en regiones límbicas, más relacionado con infecciones por virus del herpes simple o herpes virus 6, hacia la materia gris profunda por arbovirus, en las ependimario periventricular citomegalovirus, yuxtacortical o cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso medio, a leucoencefalopatía multifocal progresiva, las lesiones con realce en anillo en pacientes inmunocompetentes sugieren más abscesos cerebrales, tuberculomas, neurocisticercosis y en los pacientes inmunocomprometidos más hacia toxoplasmosis, linfomas asociados a Epstein-Barr o mucormicosis. Y hay otras lesiones que también podremos evidenciar como uno o dos puntos con lesiones que no realce, como la neurocisticercosis en la fase vesicular, las calcificaciones multifocales en la neurocisticercosis, las lesiones como arbolizadas en la esquistosomiasis y en los pacientes que se asocian con lesiones vasculíticas o ACV hacia las sífilis, aspergilosis invasivas, mucormicosis o varicela zoster. Las ayudas diagnósticas que debemos emplear son los estudios del líquido cefalorraquídeo. De entre estos vamos a vigilar principalmente la glucosa, proteínas y glóbulos blancos. En las infecciones del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo muestra elevación de glóbulos blancos y proteínas generalmente, y disminución de glucosa que conocemos como hipoglucorraquia. La glucosa suele estar disminuida en infecciones bacterianas, incluidas aquí las micobacterias y en infecciones fúngicas. Y lo vamos a encontrar generalmente normal en infecciones virales, pero este no siempre es el caso, hay algunas excepciones. Las infecciones por paperas, por citomegalovirus o encefalitis equina pueden causar hipoglucorraquia, así como otras causas no infecciosas que pueden ser la leptomeningitis, las metástasis o la sarcoidosis.
En cuanto a la celularidad, vamos a encontrar un predominio neutrófilo generalmente en infecciones bacterianas y linfocítico en infecciones fúngicas, virales y micobacterias. Sin embargo, hay algunos casos como en estadios tempranos, cursos tempranos de infecciones virales, como en la encefalitis del virus del Nilo occidental, en la que podemos encontrar una neutrofilia predominante. La eosinofilia se asocia generalmente a infecciones parasitarias, pero también puede observarse en infecciones fúngicas y algunas otras causas no infecciosas, como enfermedades linfoproliferativas o meningitis inducidas por fármacos. En cuanto al grado de aumento de glóbulos blancos y proteínas y a la hipoglucorraquia, esto suele ser mucho más dramático en las meningitis bacterianas. Por ejemplo, un recuento de glóbulos blancos superior a 500 células se asocia con un índice de probabilidad de 15 para meningitis bacteriana y uno inferior a 500 células se asocia con una probabilidad de 0.3. En cuanto a la hipoglucorraquia, ¿cuándo vamos a tenerla en cuenta? Puede ser una disminución del 40% de la glicemia basal al momento de la punción, de la glicemia central, o como ven en pantalla, podemos encontrar menos de 40 miligramos por decilitro de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En esta tabla hay algunas pruebas del líquido cefalorraquídeo que podemos solicitar de forma sistemática y ya las más específicas asociadas a la impresión diagnóstica. Las que siempre deben haber, sin excepción, es el recuento de leucocitos, de eritrocitos, la concentración de glucosa, de proteínas, una tinción de Gram y un cultivo. En nuestro medio también solicitamos de forma rutinaria ADA y depende ya de la impresión diagnóstica puntual. Vamos a solicitar BDRL, el antígeno para criptococo, cultivos específicos para hongos, tinta china, citometría de flujo, ya eso va más orientado a la impresión diagnóstica. Otra cosa que solicitamos rutinariamente en neuroinfección, sin de pronto una sospecha puntual, son los estudios del FilmArray, porque nos ayudarían a identificar em, una amplia gama de microorganismos como causantes de la neuroinfección. Entonces, si recordamos lo que mencionamos al principio, es importante conocer la clasificación morfológica, metabólica de las bacterias para nosotros con un simple GRAM poder guiarnos. El GRAM puede identificar por microscopía y tinción la bacteria que está generando la infección y sin nosotros tener ya un nombre podemos tener la clasificación y orientar nuestra terapia antibiótica. En cuanto a los cultivos, siempre hay que solicitar cultivos. Esto es una prueba de elección en las infecciones del sistema nervioso central por bacterias gram positivas y gram negativas, pero es insensible para otras cosas como los virus, las espiroquetas y los hongos. Si tenemos alguna impresión de neuroinfección en la que la gente causal probablemente sea un hongo, hay que solicitar un cultivo distinto para hongos y demora pues muchos días más en incubación. Y esta tabla extraída del Continuum nos hace recomendaciones sobre pruebas específicas orientadas hacia nuestra impresión diagnóstica. Nos sugiere que si estamos sospechando de una infección bacteriana, en caso de que sean por sospecha de gram positivo o gram negativos, hacer cultivos y gram. Si es micobacterias, hay que solicitar GeneXpert. Si es por sospecha de espiroquetas, enfermedad de Lyme, solicitar IgG. Si es por sífilis, solicitar BRL o FTA según pues el algoritmo diagnóstico. Para virus, generalmente todas las pruebas son por PCR. En arbovirus sugieren hacer pruebas por IgM. En hongos, el de elección para el criptococo es el antígeno, es el que más sensibilidad y especificidad tiene. Así que si hay una sospecha de una criptococosis, hay que solicitar siempre, siempre el antígeno para criptococo. Y para los otros hongos, el histoplasma, antígeno y anticuerpo. Para la cándida sugieren cultivo y solicitar el 1.3 beta de glucano. Y para aspergillus, el galactomanano que ya conocemos y las pruebas por PCR.
Otro de los procedimientos que vamos a hacer de forma rutinaria en los pacientes para la toma del líquido cefalorraquídeo es la punción lumbar. El hecho de que hagamos esto de forma rutinaria y que por lo general resulte sencillo no quiere decir que esté exento de complicaciones. La complicación que más comúnmente se describe es la cefalea, presentándose en el 10 al 25% de los pacientes. Las características de esta cefalea es que el paciente va a referir que al estar acostado se encuentra libre de dolor y al momento de incorporarse de pie, este dolor se precipita rápidamente. Se cree que esto se genera por una pérdida continua de líquido cefalorraquídeo en el sitio de la punción. El, las recomendaciones que debemos tener en cuenta para reducir este riesgo de presentar cefalea pospunción es permanecer el paciente de cúbito varias horas después del procedimiento o utilizar agujas de menor calibre. Sin embargo, esto no ha mostrado como una marcados beneficios para reducir el riesgo. Lo que sí recomienda la Academia Americana de Neurología es utilizar agujas atraumáticas como las que ven en pantalla, sin embargo no están ampliamente disponibles en nuestro medio. Otra de las recomendaciones que se hace es reintroducir el estilete previo al retiro de la aguja. Bueno, y en caso de que se llegue a presentar la cefalea pospunción, suele resolver en horas o en días. Si la cefalea no resuelve y no mejora a pesar del manejo analgésico, ya podríamos considerar utilizar un parche hemático, que esto generalmente lo realiza el grupo de anestesiología. Otra de las complicaciones que pueden surgir, a pesar de que en realidad tiene una incidencia baja, es la infección, el dolor local, hemorragias por punción de los plexos venosos, hematoma epidural o subdural y herniación cerebral en los casos de pacientes que tienen una elevada presión intracraneal o en los pacientes que tienen tumores axiales, en los que al momento de nosotros retirar, tomar muestras del líquido cefalorraquídeo puede ocurrir pues una herniación, que sería la complicación más temida de la punción lumbar. Por eso los pacientes después de la punción lumbar hay que vigilarlos. No es que hagamos la punción lumbar y pues simplemente dejar al paciente sin vigilancia. Hay que hacer una vigilancia neurológica minutos y horas después de realizar la punción lumbar. No siempre previo a la realización de punción lumbar vamos a necesitar de una tomografía. Hay algunas indicaciones puntuales. Esto varía de bibliografía a bibliografía, sin embargo, estas fueron tomadas de la ITSA. Estas son las 6 indicaciones para tener en cuenta en los pacientes que requieren sí o sí la realización de una tomografía previo a la realización de la punción lumbar. En los pacientes inmunocomprometidos siempre necesitamos una tomografía previo a la realización de la punción lumbar. En pacientes con historias de neuroinfección, en pacientes con convulsiones recientes. En cuanto al tiempo al que nos referimos con recientes varía. Algunas bibliografías mencionan una y otras hasta 4 semanas. En pacientes con déficit neurológico focal, en alteraciones de la conciencia y en papiledema, que es sugestivo de elevación de la presión intracraneal. Bueno, ya adentrándonos en las características puntuales de meningitis, vamos a iniciar. La definición de meningitis es una inflamación que afecta las 3 capas protectoras que recubren el cerebro y la médula, conocidas como meninges, y como ya mencionamos, se caracteriza por pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Quiero resaltar que la definición nos habla de inflamación. La meningitis no siempre está asociada a infección. Hay meningitis asépticas, meningitis inducidas por fármacos, y eso tenemos que tenerlo presente también. En cuanto a la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, al año se presentan 5 millones de casos nuevos con diagnóstico de meningitis y 290.000 muertes asociadas a meningitis bacteriana.
La meningitis meningocócica se observa en todo el mundo, pero la mayor carga de esta enfermedad corresponde a una zona conocida como el cinturón de la meningitis. Este cinturón de la meningitis se encuentra en el África subsahariana, va desde Senegal, como pueden ver en pantalla, hasta Etiopía. ¿Por qué se conoce o por qué ha recibido este nombre de cinturón de la meningitis? Se ha estimado que cada año se registran grandes epidemias de meningitis en esta área. Esto se cree que responde a que durante la estación seca, que va de diciembre a junio, vienen vientos cargados de polvo, fríos nocturnos, lo que puede asociarse a unos mayores casos de infecciones de vías respiratorias altas, y esto se combina para dañar mucosa nasofaringea, lo que aumenta el riesgo de colonización y el riesgo de enfermedad meningocócica. Al mismo tiempo, la transmisión de la Neisseria puede facilitarse porque hay un hacinamiento en los hogares. Esta tabla que ven en pantalla es comparativa. Si ven, toma 2 años, 1990 y 2019. La tabla de la izquierda nos grafica las muertes asociadas a meningitis y la tabla de la derecha es el número de casos de meningitis y están clasificadas según etiologías. Lo que ven en la barra horizontal, ahí están los virus, Neisseria meningitidis, y en la tabla vertical están los números de casos. También está graficado por colores por grupos etarios. ¿Qué podemos rescatar y ver de estas tablas? Y es la importancia del advenimiento de la vacunación y del advenimiento de los programas de prevención, porque si vemos en la tabla de 1990 los números de casos y principalmente los números de muertes asociadas a meningitis son significativamente mayores de los que se eh, reportaron hacia 2019. Estos son datos obtenidos del Instituto Nacional de Salud para 2023. En Colombia es una enfermedad de vigilancia epidemiológica que se reporta. Los agentes vigilados son el hemófilos influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, pero también se notifican otros agentes como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocytogenes. Y en la gráfica podemos ver que el mayor número de casos que tenemos está asociado a Streptococcus pneumoniae. Tratando específicamente de meningitis bacteriana, vamos a conocer las características de los principales agentes causales. Estos son los principales agentes causales. El Haemophilus influenza. Esta tabla hay que recordarlo muy bien. El Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo. El 90% de los casos, disculpen, está asociado a cepas B. Y la vacunación ha demostrado una disminución en el número de casos. Otro es la Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo. De estos, los serotipos más comunes que se han asociado a infecciones A, B y C y tiene una mortalidad del 3 al 13%. El Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo. Este es el agente más común en nuestro medio. Representa el 58% de los casos y está asociado a infecciones por neumonía. Y la Listeria monocytogenes, que es un bacilo gram positivo, se presenta en el 2 al 8% de los casos y tiene una incidencia mayor en neonatos y ancianos. En cuanto a la presentación clínica, ya hablamos un poco de esto. Quería graficarles la sensibilidad y especificidad de los signos de irritación meningea que tanto conocemos y a los que tanta importancia se les da. Tienen una sensibilidad, la mayoría muy baja,
La rigidez de cuello, si vemos, tiene una sensibilidad del 30% y una especificidad de 55 a 68. El signo de Kernig de 5% de sensibilidad, el de Brodsky también de 5%. El que mayor sensibilidad ha mostrado es el Jort Accentuation con un 97% de sensibilidad y una especificidad del 60%. Esta es la frecuencia eh, relativa de los signos y los síntomas que los pacientes pueden presentar. Los, la triada de cefalea, fiebre y alteración de la conciencia. Si vemos la cefalea y la fiebre pueden presentarse entre el 80 a 85% de los pacientes, la alteración de la conciencia en el 75%, los signos meningios en el 80% de los pacientes, los vómitos y las crisis convulsivas en el 30 al 35% de los pacientes, el papiledema aproximadamente en el 5% de los pacientes y los signos neurológicos focales en el 10 al 35%. Para recordar las alteraciones que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo en un paciente con meningitis bacteriana, no en el 100% de los casos, pero sí en un porcentaje significativo. Células mayores a 500, especialmente si I es mayor a 1000, predominio neutrófilo, hipoglucorraquia y elevación de proteínas. Esto es sugestivo de disrupción de la barrera hematoencefálica. Dentro de las distintas alteraciones que podemos observar en las neuroimágenes, tenemos los realces meningios. Hay algunos realces que pueden ser normales y otros que pueden ser anormales. El realce, por ejemplo, paquimeningio, que afecta a la dura madre, se asocia más a causas no infecciosas como eh, metástasis, meningiomas, enfermedades granulomatosas, hipertensión intracraneal. Pero en la imagen del lado izquierdo podemos ver graficado los distintos realces que se pueden presentar en imágenes contrastadas. La imagen B es un realce leptomeningio difuso, la imagen C es un realce leptomeningio más localizado en la profundidad de los surcos. Este puede llenar hasta los espacios subaracnoideos y las cisternas. En la D, disculpen, es un realce eh, más cortical en los giros y la es un realce más ependimario. Las imágenes de la derecha son las superiores, una tomografía de cráneo de un paciente con una meningitis neumocóxica en la que se ve un edema difuso que logra hacer un borramiento de los surcos. Y la imagen inferior es una resonancia contrastada en un caso de un paciente con una meningitis bacteriana que muestra un realce leptomeningio significativo. Y este es un cuadro que resume un poco el algoritmo diagnóstico y pues terapéutico al que nos vamos a adentrar ahora. En pacientes con sospecha de meningitis bacteriana, tener en cuenta lo que ya mencionamos. Estado de inmunosupresión, se ha tenido antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, se ha tenido focalidad, papiledema, todas las indicaciones que vimos. Si tiene indicaciones para realización de neuroimagen, entonces tomar hemocultivos de inmediato y iniciar la terapia antibiótica y pues con corticoides y empírica en el paciente. No se debe retrasar por nada el inicio de los antibióticos porque estas neuroinfecciones y en especial la meningitis bacteriana tienen un curso muy rápido. Entonces, ni por neuroimagen ni por punción lumbar se debe retrasar el inicio del antibiótico. Entonces, iniciamos esto ya una vez realizado la tomografía de cráneo. Si se puede realizar la punción lumbar, pues realizamos la punción lumbar. Si el paciente no tiene ninguna indicación de realizar imagen previa a la punción lumbar, pues haremos la toma de los paraclínicos, de hemocultivos, de hemograma, todo el arsenal que tenemos de ayudas diagnósticas y vamos a realizar una punción lumbar de inmediato sin neuroimagen. E iniciamos antibiótico-terapia empírica. Ya estudiamos pues los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, si son compatibles con em, meningitis bacteriana por nuestra coloración de Gram, pues iniciar el manejo antibiótico empírico.
Esta es la terapia antibiótica empíricas que se sugiere en adultos sin comorbilidades en los que se sospeche de una meningitis adquirida en la comunidad. Vamos a iniciar vancomicina y ceftriaxona. La vancomicina va a ser a 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Esto no debe exceder los 2 gramos por dosis y los 60 miligramos por kilo día. Y se debe ajustar según los niveles séricos de vancomicina en caso de que haya disponibilidad de esto en nuestro medio. Y la ceftriaxona va a ser a 2 gramos endovenosos cada 12 horas, o en caso de que no se cuente con ceftriaxona, se puede usar cefotaxima 2 gramos endovenosos cada 4 a 6 horas. Esto asociado a el inicio de corticoides, dexametasona 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Se sugiere iniciarlo antes de iniciar la terapia antibiótica. En adultos en los que se conozca de un historial de consumo de alcohol o quienes tengan más de 65 años, en algunas bibliografías habla de más de 50, o en pacientes inmunocomprometidos en los que sospechemos o que tengan un riesgo elevado de listeria, vamos a iniciar ampicilina a dosis de 2 gramos endovenoso cada 4 horas, o en pacientes alérgicos a la penicilina, trimestoprim sulfamethoxazol de 10 a 20 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 u 12 horas. En pacientes que tengan antecedentes de intervenciones de neurocirugía, traumas craneales o portadores de válvulas, la dosis de vancomicina debe iniciar de vancomicina a la dosis que se describió anteriormente, y hay que asociarlo a un antibiótico antiseudomona. En los casos que podemos utilizar cefepime 2 gramos IV cada 8 horas, o ceftazidima 2 gramos IV cada 8 horas, o meropenem 2 gramos IV cada 8 horas. Justificación para el uso de corticoides es que se ha demostrado que disminuye la producción de citoquinas en el líquido cefalorraquídeo, especialmente interleuquina 1 y 6 y factor de necrosis tumoral. Esto va a lograr una disminución del edema y disminuye así la resistencia de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y estabiliza la barrera hematoencefálica. Y se ha evidenciado menor pérdida auditiva en estos pacientes. Este es un ensayo prospectivo aleatorizado doble ciego, que es multicéntrico, en el que se comparó el tratamiento adyuvante con dexametasona en comparación con placebo en adultos con meningitis bacteriana aguda. El tratamiento con dexametasona logró demostrar, se asoció a una reducción del riesgo de resultados desfavorables con un intervalo de confianza del 95% y una p-valor de 0.03. El tratamiento con dexametasona también se asoció con una reducción de la mortalidad, y se recomienda el inicio del 15 a 20 minutos antes de el inicio de la terapia antibiótica. Pues hay algunos estudios que han mostrado em, resultados distintos. Algunos em, creen que, bueno, en este específico se asocia solo, ha mostrado beneficios en meningitis estreptocóxica, pero ya posterior a este salieron varios que mostró que no se limita su beneficio únicamente a los pacientes con este germen causal. Y este ya es un cuadro para orientar nuestra antibiótico-terapia dirigida. Una vez ya logramos por cultivos o en ocasiones por FIMARRAE identificar el microorganismo causal. Si ya nosotros tenemos el microorganismo causal, pues ya no vamos a utilizar nuestra terapia empírica, sino ya la dirigimos en los casos de Streptococcus pneumoniae, en los que tengan una susceptibilidad a la penicilina. Se va a utilizar penicilina G, amoxicilina o ampicilina como terapia de elección en caso de que exista sensibilidad a estas. En caso de resistencia, se puede hacer terapia alternativa con cefotaxima o ceftriaxona. En los casos en los que hay una resistencia a las penicilinas, se puede pasar directamente a cefotaxima o ceftriaxona si en estos hay pues una concentración mínima inhibitoria
desfavorable en los que haya resistencia, se pasará a vancomicina asociado a cefotaxima o ceftriaxona. Si hay, esto es como terapia de elección. En caso de terapia alternativa, se puede utilizar vancomicina asociado a moxifloxacina. En los pacientes con listeria, ya sabemos, ampicilina o amoxicilina o penicilina como terapia de elección. Alternativas se pueden utilizar trimetoprim sulfametoxazol, como ya dijimos. En los pacientes con listeria, meningitis que tengan una concentración mínima inhibitoria que muestre susceptibilidad, sensibilidad a las penicilinas, se puede utilizar penicilina G, amoxicilina o ampicilina. En caso de que haya resistencia, se utilizará cefotaxima o ceftriaxona. En Streptococcus agalactiae, la terapia de elección es la amoxicilina, la ampicilina o la penicilina G. En los casos de hemófilos influenza, con prueba de beta-lactamasas negativas, vamos a utilizar amoxicilina o ampicilina. Si tiene prueba de beta-lactamasas positivas, utilizaremos cefotaxima o ceftriaxona. Y en casos de E. coli, amoxicilina o ampicilina asociado a algún aminoglucósido. Esta es una de las complicaciones de la meningococcemia, si bien es rara, este, se puede presentar, es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, se caracteriza por hemorragia bilateral de las glándulas adrenales, insuficiencia adrenal aguda severa. La clínica que presenta el paciente es hipotensión, hiponatremia, hipercalemia y sepsis. La única terapia disponible en estos casos es la cefalosporina de tercera generación, sin embargo, esta complicación generalmente es fatal. Bueno, pasemos ahora a la meningitis viral. Estos son los agentes causales descritos en la meningitis viral. La primera causa de meningitis viral suele ser por enterovirus. Estos representan del 48 al 95% de los casos, más comunes en clima templado y tropical, y la transmisión suele ser fecal oral. Otros son los virus del herpes, como el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus del herpes tipo 6, 7 y 8. Bueno, se ha asociado algunas manifestaciones clínicas específicas para los virus. Lo general que ya conocemos de fiebre, cefalea, los signos meningios. Resaltar aquí que las infecciones por virus de Epstein-Barr se asocian a exantemas, linfadenopatías, esplenomegalia y faringitis y por virus de la parotiditis a dolor abdominal. Las meningitis por virus del herpes simple tipo 2 y virus de la varicela zoster generalmente se tratan con aciclovir a dosis de 10 miligramos por kilo IV 3 veces al día. Sin embargo, en pacientes inmunocompetentes no está muy claro el beneficio de este tratamiento. No se ha llegado en realidad a un consenso sobre cuánto debe durar el tratamiento intravenoso antes de pasar al tratamiento oral, que va a ser con valanciclovir o famciclovir, pero la duración del tratamiento generalmente se mantiene de 10 a 14 días y se recomienda además un ciclo de terapia intravenoso de 14 días en los casos de los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, y en cuanto a la meningitis fúngica, yo sé que está bastante cargado este cuadro, pero resume muy bien eh, según el germen causal de la meningitis fúngica, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento.
En los casos de criptococosis, que es la causa más común, principalmente en inmunocompetentes y 20% inmunocomprometidos, como ya mencionamos, el antígeno de criptococo es el más sensible para el diagnóstico. Sin embargo, también solicitamos tinta china y Film-Array. El tratamiento tiene una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. La fase de inducción va a ser con anfotericina B liposomal, 3 a 4 miligramos por kilo día, asociado a flucitocina, 100 miligramos kilo día durante 2 semanas. Luego de esto pasamos a la fase de consolidación, que es fluconazol 400-800 miligramos día durante 8 semanas. Y la fase finalmente de mantenimiento es con fluconazol 200 a 400 miligramos día durante un año. En caso de coccidiomicosis, vamos a hacer el diagnóstico con anticuerpos séricos, que son los que confirman la exposición, y los antígenos y anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo van a confirmar el diagnóstico. El tratamiento es con fluconazol 400 a 1200 miligramos día y se recomienda continuar con este tratamiento de por vida. En los casos de histoplasmosis, el diagnóstico es con antígenos en el líquido cefalorraquídeo y el tratamiento es con anfotericina B liposomal, 5 miligramos kilo día, hasta un total de 175 miligramos por kilo administrados cada 4 a 6 semanas, seguido de itraconazol 200 miligramos 2 o 3 veces al día durante un año. En casos de blastomicosis, el diagnóstico es con serología y antígenos en el líquido cefalorraquídeo, pues aquí el cultivo no es muy sensible. El tratamiento es con anfotericina B liposomal, 5 miligramos por kilo día durante 4 a 6 semanas, más un azol oral durante al menos 12 meses. La candidiasis es más común en los pacientes inmunocomprometidos con neutropenia. El diagnóstico con cultivos en el líquido cefalorraquídeo y en ellos nos podemos utilizar en caso de que tengamos la disponibilidad el 1,3 B de glucano. En casos positivos, pues nos hace el diagnóstico. El tratamiento es con anfotericina B liposomal, 5 miligramos por kilo día, con o sin flucitocina. En caso de flucitocina, van a ser 25 miligramos por kilo 4 veces al día, seguido de fluconazol 400-800 miligramos día. En los casos de esporotricosis, el diagnóstico es con IgG sérica e IgG en el líquido cefalorraquídeo y el tratamiento es con anfotericina B liposomal, 5 miligramos por kilo día, 4 a 6 semanas, seguido de itraconazol 200 miligramos cada 12 horas por al menos 12 meses. Los hallazgos en las neuroimágenes más comunes en la meningitis fúngica son los reales leptomeningios nodulares y espesos, más comúnmente en las cisternas bacilares y en el espacio subaracnoideo. Otro de los hallazgos es la hidrocefalia. También se pueden presentar en estos pacientes ataques cerebrovasculares profundos. Esto se debe a vasculitis infecciosas de las arterias pequeñas perforantes. También se pueden observar lesiones masivas en micosis endémicas o infecciones criptocóxicas conocidos como criptococomas. Y también puede dar la apariencia de burbujas de jabón debido a pseudoquistes gelatinosos en los espacios de Virchow-Robin en la meningitis criptocóxica. En cuanto a los hallazgos en las imágenes, esto es un caso de un paciente con criptococosis, con meningitis criptocóxica que presentó un infarto. Se podemos ver en la imagen que en el FLAIR hay unas hiperdensidades multifocales en los ganglios basales y en el cuerpo calloso con un realce en el núcleo caudado derecho y en los surcos bilaterales, y hay una restricción a la difusión en el cuerpo calloso derecho, lo que nos sugiere un infarto agudo. Sospechar de meningitis tuberculosa en los pacientes que migran a áreas endémicas, en pacientes encarcelados, en inmunocomprometidos. Es más común en países de ingresos bajos. Bueno, la clínica puede ser inespecífica como cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Sin embargo, en esta se ha descrito una mayor asociación de neuropatía craneal porque hay una infiltración de las meninges basales y pues por donde discurren los nervios craneales
y es por donde se puede asociar más a estas neuropatías craneales. Se ha demostrado también ataque cerebrovascular subcortical, esto por afectación de los vasos penetrantes de las meninges basilares. La meningitis tuberculosa puede ocurrir con o sin existencia de tuberculosis sistémica. El diagnóstico se hace por GeneXpert principalmente, pues el cultivo demora varias semanas. Hay una nueva tecnología de GeneXpert que es el Ultra, que ha aumentado la sensibilidad hasta el 95%. Y el tratamiento es igual con el tetraconjugado asociado a dexametasona en la fase inicial del tratamiento. Esta es una resonancia que muestra algunos de los hallazgos que podemos tener en los pacientes con meningitis tuberculosa. No siempre vamos a encontrar estos hallazgos. Este es un caso específico de un tuberculoma asociado a meningitis pues, tuberculosa. Vemos la lesión con realce en anillo y en este paciente pues, se hizo el diagnóstico se aisló el Mycobacterium, el líquido. Este es un cuadro ya que hace como un resumen general de lo que acabamos de mencionar, cuando hay indicación o no de imagen previa a la punción lumbar, si la punción lumbar está contraindicada, similar al que ya revisamos anteriormente. Y estas son las complicaciones asociadas a la neuroinfección, la hipertensión intracraneana, edema cerebral, la herniación, el estatus epiléptico, hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de H y ataque cerebrovascular, entre otros. Y bueno, esto fue pues todo por el tema de hoy. Es bastante extenso y todavía queda mucho más por ahondar, pero pues fue como integrar lo más importante para tener en cuenta el momento del enfoque y el tratamiento inicial del paciente.